Buenas tardes. Voy a dar la presentación de un trabajo. Yo estudio actualmente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Gilberto Magaña Alejandre. Mi matrícula es 22005832. El reto es el número 5, llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Es una interrogante. El módulo que actualmente estoy cursando se llama Derechos Humanos en el ámbito internacional. Curso la licenciatura en Derecho y mi asesor educativo es Orcasitas Hernández Diana Patricia Josefina. La fecha del día de hoy es 7 de octubre del 2024. A continuación voy a presentar caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas en su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarla los panfletos y detenerla argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden, supuestamente. Ana permaneció encerrada, incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente la policía la trasladó a Barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía del Estado, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la justicia federal, donde resolvieron incompetencia por conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es el primer caso. Ahora bien, la pregunta a resolver es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Es una pregunta. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, sí. Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en el caso de Ana, principalmente porque fue detenida arbitrariamente cuando ella ejercía su libertad de expresión. No solamente su libertad de expresión, sino su libertad religiosa, aunque eso es una idea secundaria, y eso está consagrado por la Constitución política. Ella repartía panfletos, especialmente con citas bíblicas. Es lo que dice el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a su vez el artículo 6 de nuestra Carta Magna, que nos hablan precisamente de que todas las personas deben ser de libre pensamiento y de expresión. Del mismo modo vemos violentado el artículo 16 constitucional, pues se acabó con la libertad personal al ser detenida sin causa ni justificada su orden judicial. Además, durante su detención fue sometida a un trato inhumano por parte del personal de seguridad, lo que viola su integridad personal y un derecho plasmado en el artículo 22 de nuestra Constitución, así como el artículo 5 de la Convención Americana, pues todos merecemos respeto a nuestra integridad física, psíquica y moral. Legalmente se atenta contra el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Cuando posteriormente las autoridades competentes como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos omitieron iniciar un procedimiento, lo cual es contradictorio a los derechos humanos. No investigaron el caso y le negaron el acceso a un recurso efectivo para la protección de sus derechos. Entonces se viola el artículo 17 de la Constitución Política y el artículo 25 ya mencionados. Lo que muestra claramente es la falla del Estado en asegurar los derechos fundamentales de Ana conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora sigo con el caso número 2, que nos dice que durante la pandemia por COVID-19 el gobernador de una entidad publicó un decreto por el medio del cual era obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas y se preveía una multa de 1,500 a quien no acatara las órdenes. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8. Cuando un militar lo vio, lo detuvo, lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública y le exigió el pago de una multa.
Andrés, el vagabundo, argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de libertad 36 horas y boletinado con una fotografía donde lo sacaron en redes sociales y lo evidenciaron con un título de El primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Eso fue el título completo. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó un caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Igualmente, la pregunta a resolver es, ¿consideras que sí, que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Es una pregunta. Mi respuesta es sí, sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano por varias violaciones fundamentales de acuerdo a nuestra Constitución Política y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para empezar, un militar tiene prohibido ejecutar tareas de seguridad pública. Lo vemos en el 129 constitucional. Y tampoco se le presentó una orden judicial, que en sí pues no era como un delito. Por otra parte, lo más probable es que fuera evidente su situación de calle y no fue considerado para otorgar beneficio de la duda. Así pues, el vagabundo Andrés no tenía acceso a noticias ni a medios para cumplir con el decreto. ¿Qué quiere decir? Que él no se dio cuenta jamás, porque vive en situación de calle, no tiene acceso a radio, televisión, nada. Su detención viola su derecho y de igualdad y a la no discriminación, plasmados en el artículo 1 de nuestra Carta Magna y el 24 de la Convención Americana. También la posible imposición de una multa, pues al no poder pagarla contraviene el derecho a no ser encarcelado por deuda según el artículo 21 de dicha convención. Asimismo se evidenta el 22, el artículo 5 de la convención que trata de la integridad personal y el trato digno, además de la humillación pública que se le llevó a cabo a Andrés, catalogado como sinvergüenza en redes sociales. Definitivamente yo creo que todo lo mencionado vemos abiertamente cómo el Estado no protegió ni garantizó los derechos humanos. Finalmente concluyen que en ambos casos se violentan los derechos de la libertad, de la expresión y de profesar una religión. Bueno, la libertad personal y también la garantía procesal y el derecho a la integridad personal. Estas violaciones además afectan a las personas involucradas y evidencian fallas en los sistemas de instituciones encargados de proteger el derecho humano en México. Desde mi punto de vista, en estos dos casos se violan dos derechos fundamentales. Uno es la libertad de expresión, muy marcado. La segunda es la libertad de religión, de profesar cualquier religión. En el segundo caso, lo que se viola es el derecho al tránsito de un ciudadano, además de que no consideran que la persona estaba en situación de calle, no tenía acceso a noticias, a un celular, a un radio para darse cuenta. Entonces sí veo violaciones graves a los derechos fundamentales aquí en México y aquí en mi estado y aquí en mi localidad. Yo soy de Nueva Italia y siempre es lo mismo. Creo que en realidad hay muchas deficiencias en el Estado mexicano, en los procesos, en la seguridad pública, en los derechos humanos. Prácticamente no existe para mí el derecho como se concibe o como se estudia en la licenciatura en Derecho. De manera que concluyo así, sí se violentaron los derechos humanos en los dos casos.